Nunca quise volver a hablar de lo que ocurrió bajo Monterrey, pero hay cosas que si no se dicen terminan pudriéndose dentro de uno, y cuando eso pasa, no solo te consumes tú, algo más empieza a crecer. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 11 años trabajé para el sistema de drenaje pluvial de la ciudad. Nadie piensa en eso cuando camina por las avenidas, cuando se queja del tráfico o del calor que cae como un castigo sobre el asfalto. Debajo de todo eso, hay kilómetros de túneles, galerías, cámaras de desfogue y conductos antiguos que nadie ha vuelto a mapear desde los años 70. Ahí abajo fue donde entendí que Monterrey no solo se construyó hacia arriba, sino también hacia adentro y hacia algo que nunca debió tocarse. La primera vez que escuché el ruido pensé que era una vibración normal del sistema, algo común. El agua moviéndose por un túnel viejo puede sonar como un animal herido si no estás acostumbrado. Pero ese sonido no venía del agua. Era un golpe seco, metálico, rítmico, como si alguien caminara golpeando las paredes con los nudillos. Estábamos revisando una galería secundaria cerca del lecho seco del río. Éramos tres: Ramírez, el ingeniero; Lalo, un técnico nuevo; y yo. El túnel tenía más de 40 años, reforzado con placas de acero corroídas y concreto agrietado. La luz de nuestras lámparas apenas lograba dibujar sombras largas que se movían con cada paso. ¿Escucharon eso?, preguntó Lalo deteniéndose en seco. Ramírez ni siquiera volteó. Son las placas dilatándose. No empieces. Pero yo sí lo había escuchado. Y no sonaba a metal. Sonaba a algo que estaba aprendiendo a caminar. A partir de ese día comenzaron los reportes, sonidos extraños, golpes sordos, ecos que no coincidían con ningún plano, zonas donde el aire se volvía inexplicablemente más frío. Y marcas. Las marcas fueron lo primero que me hizo pensar seriamente en renunciar. Arañazos largos, profundos, en paredes de concreto reforzado. No superficiales. Habían arrancado material, no tenían patrón mecánico alguno. Eran curvos, irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado o como si algo hubiera intentado salir. Eso no es maquinaria, dije una noche mientras revisábamos fotografías. El supervisor apenas levantó la vista del monitor. Vandalismo. Gente que se mete a drogarse. A 40 metros bajo tierra, respondí, sin accesos visibles. No dijo nada más. En este trabajo uno aprende rápido que hay preguntas que nadie quiere escuchar. Todo se volvió peor cuando desapareció el primero. Se llamaba Ortega. Tenía 26 años y era el más cuidadoso del turno nocturno. Bajó solo a revisar una cámara antigua, parcialmente sellada tras una inundación vieja. Nunca regresó. Lo buscamos durante 2 días. No había rastros de pelea. No había señales de derrumbe. Su radio estaba intacto, apoyado contra la pared. Su casco estaba partido en dos, como si algo lo hubiera comprimido desde dentro. No hubo investigación real. El reporte final habló de desorientación y colapso estructural. Era mentira. Algo había aprendido a ti a apagar las luces. Esa noche, después del tercer turno seguido sin dormir, decidí bajar solo. No fue por valentía. Fue por rabia. Conocía esos túneles mejor que nadie. Sabía dónde estaban las rutas antiguas, las que ya no aparecían en los planos digitales. Pasajes sellados con concreto viejo, pero no colapsados, solo olvidados. Llevé una lámpara de respaldo, una cámara y un cuchillo. Ridículo, lo sé, pero cuando bajas a un lugar donde la ciudad deja de existir, cualquier objeto que te recuerde que sigues siendo humano sirve de ancla. El acceso estaba detrás de una compuerta oxidada, cerca de una zona industrial. El aire cambió en cuanto crucé. Olor a humedad rancia, a óxido y algo más. Carne vieja. Caminé durante casi 1 hora hasta llegar a una cámara circular que no aparecía en ningún registro. El techo era alto, sostenido por columnas gruesas. En el centro había un pozo seco cubierto por una rejilla deformada. Y alrededor, símbolos. No eran grafitis, no eran palabras. Eran marcas talladas profundamente en el concreto. Formas que no parecían humanas. Espirales abiertas,
líneas que se cruzaban como si alguien hubiera intentado representar movimientos sin comprenderlo del todo. Mi lámpara parpadeó. Entonces escuché la respiración. No venía del pozo, venía detrás de mí. No corrí, no pude. El sonido era húmedo, irregular, como si los pulmones no estuvieran hechos para el aire. La cámara se llenó de un frío antinatural y la luz comenzó a fallar. No estoy aquí para ti, dije, sin saber por qué. La respuesta fue un golpe brutal. La pared frente a mí se abolló hacia adentro, como si algo hubiera embestido desde el otro lado. El concreto crujió. Polvo cayó del techo. Y entonces lo vi. No completo, nunca completo. Una forma alta, encorvada, avanzando desde la oscuridad del túnel lateral. Su piel no era piel. Parecía una mezcla de cemento húmedo y tejido vivo, como si la ciudad misma hubiera decidido parir algo y luego arrepentirse. Tenía demasiadas articulaciones. Se movía como si no hubiera terminado de aprender cómo funciona un cuerpo, y sus ojos no eran ojos. Eran cavidades donde la oscuridad parecía más profunda. Retrocedí hasta chocar con el pozo. La rejilla vibró bajo mis botas. No deberías existir, susurré. El sonido que emitió no fue un rugido, fue una imitación de palabras, voces humanas superpuestas, distorsionadas, gritos de auxilio, risas nerviosas, fragmentos de conversaciones. Ortega, Ramírez, personas que nunca salieron. Entendí entonces que no solo los había matado, los había aprendido. La rejilla cedió bajo mi peso. Caí varios metros antes de golpear el fondo. El impacto me sacó el aire de los pulmones. La lámpara rodó lejos, pero milagrosamente siguió encendida. El pozo no estaba vacío. Las paredes estaban cubiertas de restos, ropa, cascos, herramientas incrustadas en una masa endurecida que parecía haberlos absorbido. Y en el centro, algo que latía. No era un corazón, era una base, una especie de nido adherido a la estructura del drenaje. Tubos y varillas atravesaban la masa como raíces. El monstruo no vivía bajo Monterrey. Era Monterrey, o lo que quedaba de ella cuando nadie miraba. Arriba, la criatura comenzó a descender. Se deformó para entrar en el pozo, adaptándose, rompiéndose y recomponiéndose. Cada movimiento dejaba nuevas marcas en el concreto. Comprendí su función. No era un depredador, era un corrector. Algo creado o despertado para sostener la ciudad cuando creció demasiado rápido, para absorber lo que sobraba. Gente, ruido, exceso. Y ahora tenía hambre. No sé cómo salí. Solo recuerdo fuego, chispas, un colapso parcial del túnel provocado por una explosión de gas que, oficialmente, nunca ocurrió. Desperté en un hospital cubierto de yeso y de preguntas. Renuncié al día siguiente. Sellaron la zona. Dijeron que era por seguridad, pero a veces, cuando llueve fuerte en Monterrey, el agua no baja como debería. Se estanca, retumba. Y si prestas atención, si te quedas en silencio entre el tráfico y los truenos, puedes escuchar golpes bajo tus pies, como si algo caminara, aprendiendo de nuevo. Nunca tuve miedo de los lugares cerrados. De hecho, siempre preferí los espacios donde el mundo parecía detenerse, bibliotecas vacías, depósitos, archivos, lugares donde el ruido no entra y el tiempo se conserva como polvo sobre el papel. Por eso acepté el trabajo sin pensarlo demasiado. El Archivo Histórico Judicial de Buenos Aires necesitaba a alguien para digitalizar expedientes antiguos, muchos de ellos anteriores a los años 50. Casos olvidados, juicios inconclusos, declaraciones que jamás llegaron a sentencia. Nadie quería ese puesto. El edificio era viejo, mal iluminado y estaba prácticamente aislado del resto de las oficinas modernas. Para mí era perfecto. Me llamo Esteban, soy archivista. O lo era al menos antes de entender que hay documentos que no están hechos para ser leídos, y mucho menos recordados.
El edificio se encontraba en una zona vieja de la ciudad, rodeado de calles angostas y árboles demasiado altos que bloqueaban la luz incluso al mediodía. Desde afuera parecía abandonado, como si Buenos Aires lo hubiera rodeado con construcciones más nuevas, hasta olvidarlo en el centro. Por dentro olía a papel húmedo y madera envejecida. El primer día me dieron una sola advertencia. No bajes al subsuelo 3, me dijo la supervisora sin mirarme. No estará habilitado. No pregunté por qué. Ese fue mi primer error. Durante las primeras semanas trabajé sin problemas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido de los escáneres y el eco distante del tránsito. Clasificaba expedientes, los numeraba, los digitalizaba y los devolvía a estanterías que parecían no terminar nunca. Los casos eran extraños, pero nada fuera de lo común para alguien acostumbrado a leer lo peor del ser humano. Hasta que aparecieron los archivos sin nombre. No tenían carátula. No tenían número de causa. Solo una fecha escrita a mano y una palabra repetida en todos ellos. Consta. No consta qué. Solo consta. Al abrir el primero, encontré hojas mecanografiadas con declaraciones incompletas, frases que se cortaban abruptamente, testimonios que describían hechos sin contexto. Consta que el acusado fue visto hablando solo durante horas. Consta que la habitación no tenía puertas. Consta que nadie recuerda cuándo llegó. Pensé que se trataba de algún tipo de registro interno, tal vez notas marginales que nunca se integraron a un expediente formal. Pero todos tenían algo en común. Al final de cada documento, sin excepción, había una huella. No una firma. Una huella dactilar negra, como si hubiera sido presionada con tinta espesa. O con algo más. Empecé a notar cambios en el edificio la tercera semana. No físicos, sonoros. El archivo siempre había sido silencioso, pero ahora el silencio parecía ocupado, como si hubiera algo detrás de él. Una presión constante, similar a la sensación que se tiene antes de escuchar un ruido fuerte. A veces, mientras trabajaba, juraría que alguien respiraba cerca de mí, no al lado, dentro. También comenzaron los errores de memoria, pequeños, al principio. Olvidaba haber escaneado ciertos documentos, solo para encontrarlos ya digitalizados con anotaciones que no recordaba haber hecho, correcciones en tinta roja, comentarios al margen, observaciones escritas con una caligrafía que no era la mía. Esto no ocurrió así. Falta una voz. Todavía no termina. Pensé que estaba agotado, dormía mal, soñaba con estanterías infinitas y hojas que se doblaban solas, como si respiraran. Hasta que encontré el plano del edificio. Estaba guardado en una carpeta sin clasificación, detrás de un mueble que nunca había movido antes. El plano mostraba algo que no aparecía en ninguna señalización moderna, un tercer subsuelo. No figuraba en los registros oficiales, no tenía salidas de emergencia, no tenía función asignada. Solo una nota manuscrita al costado del plano. No archivar nombres completos. Esa noche me quedé después del horario laboral. No por curiosidad, por necesidad. El edificio no quería que me fuera. Bajar al subsuelo 3 fue más fácil de lo que esperaba. Una escalera angosta, detrás de una puerta metálica sin señalización. El aire se volvió denso a medida que descendía. No olía mal, pero tenía peso. Como si cada respiración costara más de lo normal. La luz parpadeaba. El nivel estaba lleno de estanterías bajas y mesas largas. No había computadoras, no había escáneres, solo pilas de carpetas abiertas, como si alguien las hubiera dejado en medio de una revisión urgente. Y nunca hubiera vuelto. Allí entendí algo fundamental. Esos documentos no estaban siendo archivados. Estaban siendo alimentados. Cada carpeta tenía hojas recientes, escritas a mano, testimonios nuevos, fechas actuales y nombres. Muchos nombres. Algunos estaban tachados, otros corregidos, otros reescritos una y otra vez, como si el papel no aceptara la versión final. Leí uno al azar. Era una declaración. Mi declaración. Describía mi llegada al archivo, mis horarios, mis hábitos,
incluso pensamientos que nunca había verbalizado. Al final, la huella negra y una frase escrita debajo. Consta que ya comenzó a recordar. Sentí el primer ataque de pánico real de mi vida. Intenté subir las escaleras, pero la puerta estaba cerrada. No con llave, simplemente no cedía. Como si el edificio hubiera decidido que ya no existía un arriba. Las luces se apagaron, y entonces escuché las voces. No venían de un solo lugar. Salían de las estanterías, de las carpetas abiertas, de las hojas sueltas en el suelo. Murmullos superpuestos, declaraciones inconclusas, frases legales deformadas por el uso y el tiempo. No gritaban, leían. Leían en voz alta todo lo que había sido registrado allí durante décadas, personas que habían desaparecido sin resolución judicial, casos archivados por falta de pruebas, testimonios descartados. Entendí, con un terror frío y lúcido, que ese archivo no guardaba documentos, guardaba versiones, y cuando una versión no era aceptada por la realidad, era corregida, reescrita, absorbida. Algo se movió entre las estanterías, no una figura clara, más bien una ausencia de forma, un espacio donde la luz no se comportaba como debía, como si alguien hubiera borrado un cuerpo del aire. No caminaba, se deslizaba entre los papeles. «Todavía falta», dijo con una voz que no era una voz. «Tu nombre no está completo». No firmé nada, logré decir. La cosa se detuvo. Las hojas comenzaron a agitarse. «Consta que nadie firma», respondió. «Solo permanece». Sentí como algo presionaba mi cabeza, como si intentara acomodar mis recuerdos, reorganizarlos, ponerlos en el orden correcto para ser archivados. Vi mi infancia como un expediente, mis relaciones como anexos, mis errores como notas al margen, y supe que si permanecía allí un segundo más, yo también me convertiría en una carpeta sin nombre. No recuerdo exactamente cómo escapé. Sé que arranqué hojas, que prendí fuego a una estantería con un encendedor que siempre llevaba encima. Sé que grité nombres en voz alta, como si al pronunciarlos pudiera fijarlos a la realidad. Cuando desperté estaba en la calle, cubierto de ceniza y papel quemado. El edificio seguía allí, intacto, sin señales de incendio. Presenté mi renuncia al día siguiente. Nadie pareció sorprendido. Hoy trabajo en otro archivo, en otra ciudad. No bajo a subsuelos, no digitalizo documentos sin carátula. No acepto trabajos donde el silencio sea demasiado perfecto. Pero a veces, al revisar un expediente, encuentro una hoja que no debería estar allí, sin número, sin firma, con una huella negra al final y una palabra escrita con tinta que parece fresca. Consta. Nunca he creído que las casas estén realmente quietas. Lo sé, suena absurdo. Las vemos inmóviles, clavadas al suelo, obedeciendo planos y escrituras. Pero en Medellín aprendí que hay casas que no pertenecen del todo al lugar donde fueron construidas. Casas que esperan, casas que escuchan, casas que, cuando nadie las mira, se mueven. Me llamo Julián Herrera y durante 2 años trabajé como valuador independiente para propiedades en zonas de ladera. Mi trabajo consistía en visitar casas antiguas, muchas de ellas heredadas o abandonadas, para determinar si aún podían venderse, rentarse o, en el peor de los casos, demolerse. Fue así como llegué a la Comuna 13, no a la parte turística, no a los murales ni a las escaleras eléctricas, sino más arriba, mucho más arriba, donde el transporte público ya no sube y las calles se vuelven senderos de concreto irregular. Allí estaba la casa. La primera vez que la vi, pensé que había un error en la dirección. El papel indicaba una vivienda de 2 plantas, construcción de los años 70, sin registro catastral actualizado. Pero lo que encontré fue una casa de 3 niveles, demasiado grande para el terreno que ocupaba,
incrustada en la pendiente como si la montaña la estuviera empujando hacia afuera. La pintura estaba descascarada, las ventanas cubiertas desde dentro con tablas mal clavadas. No había grafitis, lo cual era extraño para una casa abandonada. Tampoco había basura alrededor. Era como si nadie quisiera acercarse lo suficiente para dejar rastro. Toqué la puerta. No esperaba respuesta. La obtuve. No fue un golpe desde dentro. Fue la madera cediendo bajo mi mano. La puerta se abrió sola con un gemido largo como un suspiro contenido durante años. El aire del interior era frío, no húmedo, no viciado, frío, como una cueva. Entré. El interior no coincidía con el exterior. La casa era más grande por dentro, no de forma evidente, no como un truco inmediato, sino de ese modo incómodo en el que los pasillos parecen extenderse un poco más de lo que deberían, o las habitaciones no encajan del todo con la fachada. El piso crujía bajo mis pasos, pero no como madera vieja. Sonaba tenso, como si algo se acomodara con cada movimiento. Las paredes estaban cubiertas de marcas, no símbolos, no dibujos. Eran líneas verticales, paralelas de distintas alturas, como marcas de crecimiento, como si alguien hubiera medido algo, o a alguien, a lo largo de los años. Encontré fotografías, familias posando frente a la casa, siempre la misma fachada, siempre el mismo ángulo. Cambiaban las personas, cambiaban las décadas, pero la casa parecía idéntica. En ninguna foto aparecían vecinos, solo esa casa, aislada, como si el resto del barrio hubiera sido borrado alrededor. Subí al segundo nivel. El silencio era absoluto, pero no vacío. Era un silencio que escuchaba de vuelta. Cada respiración mía parecía quedarse flotando más tiempo del debido. En una de las habitaciones encontré muebles cubiertos con sábanas. No estaban polvorientos, no parecían abandonados, parecían esperando. Fue que ahí cuando escuché el sonido. Un golpe suave, luego otro. Venían del piso superior, pasos, lentos, medidos. No corrí, no grité. Parte de mí todavía insistía en que debía haber una explicación lógica. Tal vez un habitante ilegal. Tal vez alguien más había entrado sin que yo lo notara. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Los pasos se detuvieron. Luego continuaron. Pero esta vez no arriba, en las paredes. Sentí el cambio antes de verlo. La casa se inclinó. No bruscamente, no como un temblor. Fue una sensación progresiva, como cuando un ascensor comienza a moverse y el cuerpo tarda en entenderlo. La casa estaba subiendo. El mareo me obligó a apoyarme contra la pared. El suelo ya no estaba completamente horizontal. Las ventanas mostraban algo que no coincidía con la vista que había visto al entrar. Más cielo, menos ciudad. Esto no es posible, murmuré. La respuesta llegó desde todos lados. Siempre sube. La voz no tenía dirección, no era masculina ni femenina, no tenía edad. Era como escuchar un recuerdo mal conservado. Corrí hacia las escaleras. Cada escalón parecía más alto que el anterior. El tercer nivel no debería existir según los planos, pero allí estaba, desplegándose ante mí con un pasillo largo y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de puertas, decenas, algunas pequeñas, otras demasiado altas, todas cerradas. Los pasos volvieron a sonar, esta vez detrás de mí. Me giré, no vi a nadie, pero la sombra estaba mal, no coincidía con mi cuerpo. Era más larga, más delgada, con proporciones incorrectas. La montaña no nos quería, dijo la voz, así que aprendimos a irnos. Las puertas comenzaron a abrirse. Dentro de cada habitación había personas, no vivas, no muertas. Eran figuras detenidas en momentos específicos. Una mujer mirando por una ventana inexistente, un niño subiendo un escalón que nunca terminaba, un anciano sentado frente a una pared blanca. Todos estaban ligeramente inclinados, como si el mundo alrededor de ellos nunca hubiera dejado de subir. No cabíamos abajo, continuó la voz. Aquí siempre hay espacio.
Sentí que el piso vibraba con un ritmo lento, profundo, como un corazón gigantesco latiendo muy despacio. La casa no estaba construida, estaba creciendo. Intenté abrir una ventana. No había exterior, solo más casa, más paredes, más puertas. El aire se volvió más delgado. Respirar costaba trabajo. Cada inhalación parecía incompleta, como si la casa se quedara con una parte. Tú también puedes quedarte, dijo la voz. Solo tienes que dejar de bajar. Entendí entonces qué era aquel lugar. No una casa embrujada, un refugio, un escape. Personas que habían huido de la violencia, de los desalojos, del olvido, encontrando un lugar que no exigía papeles ni raíces. Una casa que, literalmente, se alejaba del suelo cuando el mundo se volvía inhabitable. Pero el precio era quedarse, para siempre. Sentí como el suelo volvía a inclinarse, más fuerte esta vez. Mi equilibrio falló y caí de rodillas. Las puertas comenzaron a cerrarse una por una. No, dije, yo todavía pertenezco abajo. El silencio se hizo pesado. Eso dicen todos al principio. Saqué mi navaja y marqué la pared. No un símbolo, un nombre, el mío. El sonido fue insoportable. Un gemido largo recorrió toda la estructura. La casa tembló, como si algo hubiera sido herido por primera vez en mucho tiempo. Corrí. No sé hacia dónde. Solo bajé. Bajé escaleras que no recordaba haber subido, pasillos que parecían retorcerse, puertas que se cerraban justo después de que las cruzaba. Sentí el golpe cuando salí. Literal. El suelo firme bajo mis pies, el aire caliente de Medellín, el ruido lejano de motos y voces. La casa estaba allí, inmóvil, de 2 plantas, como si nada hubiera pasado. Entregué mi informe incompleto. Dije que la estructura era inestable, que no recomendaba su venta ni su uso, que el terreno presentaba movimientos irregulares. Nadie pidió más detalles. Meses después, supe que la casa ya no estaba, no demolida, no incendiada. Simplemente no estaba. En su lugar había un espacio vacío, cubierto de maleza, como si nunca hubiera habido nada allí. Pero a veces, cuando subo demasiado alto por las laderas de Medellín, siento una inclinación extraña bajo mis pies. Y si miro al cielo el tiempo suficiente, juro que puedo ver un techo, moviéndose, muy despacio, hacia arriba. Siempre pensé que la niebla de Lima era solo una molestia, un velo gris que apaga los colores, que vuelve el mar una sombra interminable, y las mañanas una promesa incumplida de sol. Crecí con ella, aprendí a ignorarla, a caminar dentro sin sentirme perdido, hasta que la niebla empezó a reconocerme. Me llamo Rodrigo Salvatierra y durante 8 años trabajé como operador de mantenimiento en el viejo faro cercano a la costa, en un tramo poco transitado, lejos de los malecones turísticos y de las playas llenas de gente. No era un trabajo peligroso ni particularmente interesante, pero me gustaba la soledad, el mar, el sonido constante de las olas golpeando las rocas, el ritmo predecible de la luz girando cada noche. El faro llevaba décadas en funcionamiento. Nadie recordaba exactamente cuándo se construyó, ni cuántas reparaciones improvisadas había sufrido. Solo sabíamos que seguía encendiéndose, y que eso era suficiente. La primera vez que escuché mi nombre dentro de la niebla fue una madrugada de invierno. Había salido a revisar un generador auxiliar. La visibilidad era mínima, apenas unos metros frente a mí. La niebla no se movía como vapor normal. Parecía deslizarse, arrastrándose sobre el suelo, pegándose a las paredes del faro. Rodrigo, me detuve. No fue un grito, no fue un susurro. Fue una voz clara, firme, como si alguien me hablara desde muy cerca. ¿Hola? Respondí sintiéndome estúpido de inmediato. No hubo respuesta. Pensé que había sido el viento o mi mente cansada jugando trucos. Volví al interior y no le di más vueltas.
En Lima uno aprende a convivir con cosas que no entiende del todo. Ese fue mi segundo error. Con el paso de las semanas, los sonidos se repitieron. No siempre mi nombre. A veces eran palabras sueltas, frases incompletas, preguntas que nadie terminaba de formular. ¿Sigues aquí? Todavía no. Más cerca. Nunca dentro del faro. Siempre afuera, mezcladas con la niebla. Empecé a dormir mal. Soñaba con el mar subiendo sin ruido, cubriendo la costa centímetro a centímetro, mientras la ciudad seguía funcionando como si nada. Coches avanzando bajo el agua. Personas hablando sin notar que ya no respiraban. El faro comenzó a fallar. No apagones totales, errores sutiles. La luz giraba más lento. A veces se detenía unos segundos de más apuntando hacia el mar, como si estuviera observando algo. Yo anotaba los incidentes en el registro. Nadie venía a revisarlos. Una noche especialmente densa, la niebla cubrió incluso la base del faro. No podía ver las rocas, no podía oír el mar. Todo sonido parecía absorbido. Entonces escuché pasos, no sobre concreto, sobre agua, lentos, cuidadosos. «Rodrigo», dijo la voz, «ya casi recuerdas». Abrí la puerta. La niebla entró como si hubiera estado esperando. No se dispersó. Se acumuló en el interior, formando capas, volviéndose más espesa cerca del suelo. «¿Quién está ahí?», pregunté. Una silueta comenzó a definirse a pocos metros, no un cuerpo completo, apenas una sugerencia de forma humana, demasiado alta, demasiado quieta. «El faro no era para guiar barcos», dijo, «era para llamar». La silueta dio un paso más, y el mar respondió. Un sonido profundo, grave, como un suspiro gigantesco que venía desde muy lejos. Intenté cerrar la puerta, pero algo la sostuvo. No una mano, una presión uniforme como si la niebla misma hubiera decidido que esa apertura ya no debía cerrarse. «Aquí se pierde menos», continuó la voz. «La ciudad olvida rápido, el mar no». Imágenes comenzaron a invadirme sin permiso. Personas caminando hacia el agua en distintas épocas. Pescadores, soldados, niños, gente sin nombre. Todos desapareciendo en la niebla, sin violencia, sin resistencia. No ahogados, absorbidos. «El faro mantiene el equilibrio», dijo la voz. «Mientras haya alguien aquí, la costa recuerda dónde termina». Sentí frío, no en la piel, en los pensamientos. «¿Y si me voy?», pregunté. La silueta se desdibujó un poco. «Entonces la niebla baja», respondió, «y el mar aprende otros nombres». Entendí. No era una amenaza, era una advertencia. Las noches siguientes me negué a salir. Permanecí dentro, con la luz encendida, fingiendo que todo estaba bien. Pero el faro seguía fallando. La luz giraba cada vez más lento. El mar cada vez más silencioso. Una madrugada, la ciudad desapareció. No de golpe, gradualmente. Miré hacia donde deberían verse las luces lejanas de Lima, y no había nada. Solo niebla, un vacío gris extendiéndose más allá de lo posible. «Se está olvidando», dijo la voz, ahora desde todas partes. «Tú también». Revisé el registro. Las primeras páginas estaban intactas. Las últimas no las recordaba haber escrito. Mi letra se volvía más irregular, más breve, frases incompletas. «Todavía estoy aquí. La luz aguanta. No bajar». En la última página solo había una frase. «Consta que alguien sigue». No supe cuánto tiempo había pasado. Días, semanas. La niebla no se iba. La voz ya no hablaba tanto. No hacía falta. Yo entendía. La decisión la tomé una mañana en que el faro no encendió. El interruptor respondió. El sistema estaba bien. La luz simplemente no quiso girar. La niebla avanzó. Vi el mar donde no debería estar, entre edificios, sobre avenidas, personas caminando sin notar que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No», dije, «todavía no». Subí a la linterna del faro. Abrí los paneles manuales. Forcé el sistema. La luz se encendió con un rugido metálico, girando más rápido de lo normal. La niebla retrocedió.
El mar se detuvo. La voz suspiró. Ahora recuerdas. No renuncié. Nadie vino a relevarme. Con el tiempo dejé de salir del faro. Dejé de llamar a la ciudad. Dejé de anotar fechas. A veces, cuando la niebla se espesa demasiado, escucho pasos en el agua. Nuevos, curiosos. Y cuando alguien se acerca demasiado, cuando la costa empieza a olvidar otra vez, la luz gira. Yo sigo aquí. Mientras haya alguien que recuerde dónde termina el mar, Lima seguirá respirando.